buenas tardes o buenos días o buenas noches en función de cómo nos estéis viendo, como siempre. Ya sabéis que esta experiencia de Internet, pues cada uno la puede ver y disfrutar cuando quiera. Bienvenidos otro día más a un programa que se llama Reiniciando. Hoy es 21 de abril del 2020 y tenemos con nosotros a Marisol Morente, que, bueno, el currículum es extenso, pero, bueno, ha sido política, se ha dedicado a hacer... Está en muchas fundaciones para ayudar a los demás, ha tenido diferentes cargos, sobre todo relacionados con la región de Murcia, y es nuestro invitado especial de hoy. Israel, lo primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como nos vea la gente. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Buenos días, Marisol. Hola, yo te conozco de verte también en pantalla, Israel. También. Mira, mamá, salgo en la tele. Aparte Gracias que al confinamiento. tengo hijos como tú, o sea que tengo hijos como tú. Bueno, eso está bien. Oye, Marisol, lo primero, ya sabes, este programa es abierto a todos los que nos venís como invitados. Bueno, pues nosotros podemos comentar, como siempre, queremos comentar la actualidad, tanto política como social de este país. Y está abierto a lo que tú quieras decir y expresarte. En primer lugar, ya por curiosidad, ¿dónde te encuentras ahora mismo en esto del confinamiento? ¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás? Pues en casa. Yo estoy confinada un poco más tiempo desde la alarma porque uno de mis hijos, estando yo por Mérida haciendo turismo, estaba en Vietnam y me avisó: compra mascarilla, no salgáis de casa, estáis en edad de riesgo y esto viene fuerte. Y yo me extrañó porque por allí estábamos con toda normalidad, por Ciudad Real, por Mérida, normal. Y claro, entonces encargamos por teléfono a nuestra farmacia habitual mascarillas y no quedaban. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, claro, ya cuando llegó mi hijo a los 2 días, pues no se me acercó, ya estábamos en casa, y me dijo, es muy raro esto, mamá, porque es que resulta que en todos sitios, en Vietnam no ha entrado el virus, en Vietnam no ha entrado, y sin embargo por todos sitios nos toman la temperatura, en todos los aeropuertos, en todos sitios, y hay unas precauciones, y sin embargo hemos entrado en España y nadie nos ha dicho nada, no nos hemos puesto mascarillas, nadie nos ha tomado la temperatura, y sin embargo está en España, porque Bueno, ya habíamos oído que era como una gripe benigna, ya lo habíamos oído. Entonces estábamos tan relajados y era justo en ese momento cuando la erupción o el pico alto del virus salió a la palestra después del 8 de marzo, como todos sabemos, ¿no? Por tanto, a mí me cogió una semana antes en casa. Así que he podido hacer de todo. He hecho hasta de modas en bata, he hecho desfiles de moda en chándal para alegrar a mi marido porque se aburre, no tiene los recursos que yo tengo, no le gusta internet, yo escribo, pinto, hago talleres online con gente de toda España, con personas que quieren crecer, y hemos hecho unos talleres muy interesantes de pues la alegría de vivir, fíjate qué nombre, el sentido de la vida y todo eso. Pues la verdad que a mí esos recursos me ayudan un poquito a soportar pues esta desocialización a la que se nos tiene sometidos y que yo deploro en el punto que estamos llegando. Es verdad que el presidente de Murcia estuvo muy ágil en este sentido y él mismo fue el primero que pidió el confinamiento, cosa que no se le autorizó, porque estuvo bien asesorado y estuvo ágil. Y bueno, en realidad... tú has sido, vamos a contar un poco tu expertise o tu currículum. O sea, ahora ya no te dedicas a la política, pero has sido política en Murcia, has sido directora general de Política Social, directora general de Familia y Servicios Sociales, también de Discapacidad. Bueno, en la actualidad eres presidenta de Voces Amigas de la Esperanza. En fin, bueno, tienes un currículum curioso, no, conocedora, debes ser muy bien conocedora de la realidad que hay en Murcia, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber, desde tu conocimiento, esa comunidad autónoma, pues cómo ha vivido todo esto, porque claro, ellos pidieron el desconfinamiento y a su vez pidieron el confinamiento los primeros. Yo creo que en mucho caso por el gobierno de España no se les está haciendo, ¿no?
¿Está un poco abandonada Murcia por parte del gobierno central? Bueno, es que el tema se está tratando con un sectarismo puro y duro. O sea, a las comunidades de Murcia en realidad tenía un déficit acumulado de, digamos que no estaba bien contemplada en el presupuesto según los criterios de distribución a las comunidades autónomas y sigue latiendo ese déficit, pero va saliendo porque había negocio, había pues posibilidades sobre todo en el ámbito de la agricultura enormes, somos la huerta de Europa, ¿no? Y sobre todo pues gente muy, muy voluntariosa. Yo siempre he dicho, yo no he nacido en Murcia, soy andaluza, soy de Antequera de Málaga, pero me afinqué en Lorca y llevo muchísimos años. Todos esos cargos que en realidad no son más que acumulación de años, ¿no? Las personas que nos gusta lo social nos vamos viendo, pero estos 18 años en política sí que me gustaría dejar algo claro. El cambio que ha sufrido la política desde entonces. Y voy a decir por qué. Porque cuando yo fui concejal portavoz en el Ayuntamiento de Lorca, que tenía entonces en torno a los 78.000 habitantes, ya sobrepasan los 80.000, yo había sido presidenta de 2 organizaciones de ONG durante 9 años. Y entonces yo no sabía política, pero yo convocaba gente y yo pienso que por eso me buscaron. Me animaron, entra ahí, porque en la política hace falta también esa visión, ¿no? Y estuve 8 años de concejal sin cobrar, haciendo portavocía. 8 años sin cobrar. Solamente cobrábamos la dieta de un pleno mensual. Eso debe de saberse, porque ahora eso no ocurre. 4 años diputada regional. He sido la primera mujer que en la Asamblea Regional ha presidido una comisión no legislativa, la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Es una comisión preciosa que la conforma todo el grupo, todo el arco parlamentario, y son problemas que se plantean porque las temas son transversales, pero se funciona en torno a un presupuesto que está compartimentado. Entonces, cuando la gente va a que se le solucione un problema, pues todo el mundo se sacude la pelota y dice, no, mire, esto es de urbanismo o esto es de medio ambiente, y no acaban de dar con la solución del problema. Pues esa comisión sentaba a todo el mundo y a todo el mundo lo forzaba a coordinarse sin más. Pero ¿cómo? Espera, Marisol, hay una cosa que yo no entiendo. Una persona teóricamente de derechas, hoy ya se sabe que cualquiera que pueda decir que ha sido de derechas, del PP, da igual, de Ciudadanos, de Vox, da igual, somos todos franquistas, ¿no? Según esta izquierda radical. Pero ¿cómo es posible que una persona de derechas se dedique a las cosas de lo social y encima sin haber cobrado? Pero esto a lo mejor hay que explicárselo a la izquierda, ¿no? Que también, que no son ellos los únicos que trabajan en ONGs y que las mantienen, no sé. No, es que ellos no trabajan y mantienen a ONGs. Ellos viven de las ONGs. Es muy diferente. Es otro planteamiento, sí. Están montadas para que vivan los de izquierdas, no para ayudar a la gente. Están montadas para recibir fondos públicos, llenarse los bolsillos, toda la plantilla que tienen ahí, y luego, eso sí, pues consiguen engañar a mucha gente que van de voluntarios para hacer 4 cosas, pegar 4 carteles y lo tienen ya resuelto. Pero aquí tenemos a Marisol, que voy a contar algo que a lo mejor os va a sorprender. No ha cobrado por hacer eso durante 8 años, ¿eh? Os va a sorprender. 8 años, pero 4 años diputada regional tampoco he cobrado, tampoco he cotizado. Y podía haberlo hecho. No lo he hecho porque lo mío era absolutamente vocacional. Y ahí está. O sea, yo solamente tengo, porque no tuve más remedio, ya cuando era directora general formas parte de la administración, ya no es un cargo estrictamente político, administras un presupuesto tan grande como el de Lorca, desde una dirección general, y ya pues ahí, entonces tengo solamente cotizado 11 años. Con lo cual no me daba para... Vamos a ver que yo me entere. ¿Me estás diciendo que has estado como diputada en Murcia? Sí. ¿Y no has cobrado? Pero solamente esta política, pero estas cosas, ¿esto cómo va? Esto, Israel, es la España del revés. O sea, mira, ya tenemos un político. ¿Os imagináis algún diputado de ahora diga, no voy a cobrar el sueldo, lo voy a hacer? Bueno, vamos a ver, para que el demonio no se ría de la mentira.
se cobra la dieta de desplazamiento al pleno y a la comisión, que suele haber un pleno en periodo de sesiones, salvo los que tienen presencia en la comisión permanente, que van todo el tiempo. Nosotros íbamos y a mí me pagaban el desplazamiento, el kilometraje. Entonces yo lo fui guardando todo porque en 4 años rompí el coche, o sea, me cargué el coche. Vivo en Lorca y tenía que hacer 90 kilómetros, ¿no? O sea que en realidad solamente en aquella legislatura, que fue la del 95, esa legislatura solamente tenían, digamos, cobraban salario pues los de la mesa, los componentes de la mesa y los portavoces. El resto, aunque presidiéramos comisiones, no se cobraba. O sea, es que todo esto vino después. Esto de que cobre todo el mundo, estos sueldos tan jugosos, ha excitado mucho a personas que han buscado trabajo más que vocación política y ha derivado pues en esta deriva que tenemos. Yo en esos 8 años no he hablado nunca jamás de derecha ni de izquierda, nunca. Es que eso es de verdad lo que me dolió cuando se tapé Zapatero en su momento, empezó a hablar de derechas y de izquierdas y a mí me enseñó un camino que ni mi padre, que ha sido, Dios lo tenga en su gloria, coronel de infantería, ni mi hermano el mayor, que también lo ha sido, hablaron nunca en casa de eso, nunca. O sea, yo he visto en la política una relación de ayuda y un servicio a los demás y, en fin, alguien en Génova, cuando yo fui a hacer algunos cursos, me dijo, bueno, alguien no, que tiene nombre, se llama José Luis Coalla y fue el formador de Álvarez Cascos, porque no, es justo nombrarlo, me dijo, chica, vete ya de la política, te van a dar hasta en el cielo de la boca, porque tú has venido aquí, te has creído que esto es una ONG. Y sin embargo, esos 11 años de política social han sido maravillosos para mí, de verdad. Das uno y te devuelven 100. He encontrado gente fantástica. No hemos hablado de política ni de izquierda ni de derecha, de verdad, de verdad. Y ha sido maravilloso. Pero llevo ya 9 años fuera. Y en 9 años ha cambiado el panorama político enormemente. Y ha habido aquí unas separaciones, una recuperación de odios centrales que de verdad no puedo entender, que nos han puesto en un posicionamiento y un deslucimiento a las figuras políticas, que lo hemos sido y que sigue habiendo. O sea, yo he defendido en grupo, oye, cortarme cuando queráis, que soy muy habladora. Yo he defendido en grupo... No, aquí no cortamos a nadie. Aquí no cortamos, puedes decir lo que quieras. Yo he defendido en grupos cuando vi venir, porque claro, no es que sea una lumbrera, pero fuera de experiencia, pues algo vas cogiendo, ¿no? Y entonces yo he defendido que, llegado su momento, Partido Socialista y Partido Popular tenían que haberse sentado y unirse para defenderse de todo eso que nos venía, de todo eso. Y bueno, había quien me llamaba que estaba un poco ira. Bueno, pero es que ya hemos visto con quién prefiere sentarse el Partido Socialista. Pero eso es ahora. Pero cuando yo hablaba de eso, había otras personas en el Partido Socialista con las que sí se podía hablar. Ahora es cuando no se puede. Cuando entró Zapatero se dejó de poder hablar con ellos y ya cambió el panorama. O sea, ahora ya somos unos, somos otros, somos ultras, vamos a ver, de donde se puede gobernar bien, y eso lo sabemos las amas de casa, es desde el centro. Y ahora mismo, ¿qué nos está pasando? Pues no solamente no hay gobierno, sino que ni es del centro, ni es de allá, ni de acá. Es que no hay gobierno. Es que no hay nada más que un pulso y 3 personas que desde mi punto de vista se quieren cargar este precioso país. Una se llama Sánchez, otra se llama Iglesias y el otro es el señor Puigdemont. Gran problemón que hay ahí, sin resolver, porque están todavía calladitos, pero la duda la tienen ahí. O sea, y eso ha roto de verdad todo mi esquema mental que yo tenía del futuro de este país. Ahora mismo, ya mañana... Bueno, cada día me sorprendo y ya no me entra en la cabeza lo que está pasando, de verdad, no me entra tanta lucha. Marisol, mujer, para decir que España se gobierna desde el centro, alguno con ese comentario, ya te digo yo que te puede llamar facha. Tú estás preparada para eso, ¿verdad? Bueno, es que yo me estudié aquel centro y aquel centro se llamaba política de centro reformista, y a mí aquello me gustaba mucho. Y decía que se podía tener un apoyo a las personas que se pueden quedar descolgadas del sistema,
pero hay que darle entrada a lo privado, porque lo que puede hacer la ciudadanía no tiene por qué hacerlo la administración. O sea, mucha sociedad y poco Estado. Ese fue el esquema mental que yo me puse siempre desde el principio. Y así no salieron muy bien las cosas. En Murcia se hicieron, en mi etapa de directora general, que fui directora de varias... Bueno, tengo que decir también una cosa, que cuando fui directora general de política social, todo el ámbito estaba en mi competencia. A la siguiente legislatura se empezó a atomizar y se trajo una dirección general de familia, conveniencia. ¿Y qué pasa? No son conveniencias, es que cada nueva dirección general es un director general con sus asesores, con sus secretarios. Sí, eso es. Entonces, pero fíjate, Marisol, has identificado muy bien el problema. Has dicho, desde ZP se dejó de poder hablar con la izquierda. Hoy la gente está sorprendida porque el PSOE ha pactado con Bildu. Oigan, no, el PSOE lleva pactando con Bildu desde el año 2002 aproximadamente, cuando empezó a firmar los acuerdos tras engañar a todo el mundo, firmando el pacto antiterrorista, y estaba ya negociando con ETA. O sea, el PSOE lleva negociando con ETA, Bildu y su entorno desde hace casi 20 años. O sea, el que se sorprenda hoy de que el PSOE negocie con Bildu, pues es o muy idiota o muy iluso. Pero la realidad es esa, o sea, llevan toda la vida. No, la marca muy bien. Yo creo que Zapatero cambió la forma de hacer política del Partido Socialista en este país. Y de hecho, ahora mismo se ve quiénes son sus aliados y sus amigos. Y ese señor, ¿dónde está? O sea, es decir, que lo han sacado a pedradas los propios venezolanos de Venezuela. No sé si os tenéis en la cabeza el vídeo. Y hombre, eso es un problema que tenemos ahí como españoles, digo todos, ¿eh? Porque si los políticos no se pueden poner y sentar a hablar entre ellos, porque hay una parte de esta política que es radical, y digo radical, es decir, que se sientan a hablar con un grupo terrorista y pactan con ellos. Pues hombre, yo creo que eso tenemos que hacernoslo mirar entre todos, ¿no? Yo, en fin. Oye, una pregunta. En Lorca, ¿qué pasó con las ayudas después del terremoto aquel San Sambaje y demás? ¿Llegaron? ¿Se pudo hacer todo? ¿Qué pasó? Cuéntanos, que tú viviste aquello, imagino, y lo sentirías bien. En Lorca, sí, bueno, claro. He vivido dos desastres muy grandes en Lorca. Primero la gran inundación, la viví, estaba yo recién casada prácticamente. Sí. Y luego pues he vivido el terremoto. Tuvimos que salir, Lorca no aparentaba lo que había, ha habido que derruirla prácticamente entera. Pero en Lorca hubo un plan, bueno, gracias a la UME y a todo eso, en aquel momento lo asistencial se hizo con muchísima agilidad. Lo que pasa que es un problema muy diferente al que tenemos ahora con el virus, pero Lorca necesitaba dinero y entonces ellos cuando viajaba afuera y me decían, ¿qué pasa con Lorca? Que dicen que no les llega, qué pena, pobrecito. Hay un plan y el plan ha hecho posible que durante 8 años se hayan invertido en Lorca más de 3.000 millones de euros. De 3.000 millones de euros que son, bueno, unos son del consorcio, otros son del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, otros son de solidaridad, digamos, de los municipios de la región de Murcia que han renunciado a su capítulo de inversiones en pro de que se recupere Lorca, porque Lorca es un foco de atracción turística enorme por su barroco y Lorca tenía que recuperarse. Entonces, entre los barrocos mejores que tiene, pues hay también algunas iglesias que había que recuperarla, también la Iglesia ha aportado, todo el mundo ha aportado. Y ya queda muy, muy poquito que son de viviendas de particulares porque había realmente cierta conflictividad en los contratos y todo eso, pero lo que pasa es que en este momento, que era clave para que Lorca, una vez reconstruida, empezara a resurgir su economía, aunque el pequeño y mediano comercio lo estaba notando muchísimo, es cuando nos ha ocurrido esto. Y ahora sí que es de verdad, y sobre todo cuando veo datos de que se multiplican las prestaciones por desempleo ahora en abril por 7, es que me quedo, ¿pero dónde vamos a ir a parar? ¿Esto qué va a ser? ¿Esto qué va a ser? Y encima la Confederación de Organizaciones Empresariales y las de pequeñas y medianas empresas están bramando porque anoche
se dijo, sin consultar con nadie, sin el más mínimo diálogo social, que se va a cambiar y se va a reformar la ley la ley de reforma laboral se va a cambiar entera, integralmente. Luego se desdice, pero luego sale Iglesias. O sea, es que encima una guerra interna entre el gobierno. Es que no se puede gobernar así, es imposible. Es imposible. Vamos a ver, no se puede gobernar. Bueno, os voy a dar una primicia que yo creo que no lo sabe por lo menos mucha gente, que es que se han pagado ERTEs a empresas y trabajadores que no los habían pedido. Yo solo de veros la cara ya veo que no lo sabíais. Pues sí, lo sacaremos en el próximo Reiniciando, en concreto el nombre de la empresa y tal. Empresas que no han pedido el ERTE y evidentemente sus trabajadores que tampoco, que los han cobrado. Que lo sepáis. Están cerquita de Madrid. No vaya a ser que tengamos un nuevo caso de los ERES en esta historia. En el entorno alquino no se han cobrado, porque no han cobrado los que están sujetos a los ERTE, no han cobrado, y mucho me temo que si reforman la ley, que es la que hace posible que ocurran los ERTE, pues a ver qué va a pasar, eso ya sería ya el acabose. Entonces, no sé a dónde vamos, cada día nos sorprende con una cosa nueva, no me extraña lo de las canceladas, no me extraña, pero es que lo que más me extraña de verdad, lo que más me extraña es que nos digan que tenemos que estar callados. Oiga, pero ¿por qué tenemos que estar callados? O sea, no vamos a obstaculizar para nada el que se cuide la salud de los ciudadanos. Pero hay un Parlamento que no se ha cerrado, aunque haya un plan de alarma o de emergencia nacional, como querían llamarle, no se ha cerrado. Tiene que haber alguien que defienda otras posturas, la oposición, porque no puede haber una crítica, que también puede ser positiva, ¿por qué no? En este caso es que tiene que ser negativa, porque... Vamos a ver, yo lo único que admitiría de este gobierno es que diga todos los días cuando sale, pido perdón porque me equivoqué ayer, pido perdón porque me he vuelto a equivocar. Marisol, que te veo muy radical. Dime, no, vamos a ver, Israel. Es que un político que pide perdón 2 veces se tiene que ir. Israel. Pues me parece que no solo no van a pedir perdón, sino que además Pedro Sánchez ayer o ha sido esta mañana, ¿hoy es? 21. Descoloca los días. Bueno, en la intervención de ayer o de antes de ayer, se ha puesto un notable a su gestión. Sí, eso no lo sabía. Se ha puesto un notable. Colocarse el notable ya es que me deja descolocado. No. Ha salido y ha dicho, hombre, refiriéndose a PP y a Vox, dice, yo entiendo que ustedes no nos darán una matrícula de honor por nuestra gestión, ni siquiera un sobresaliente. Pero honestamente creo que un notable sí nos merecemos. Un notable. Notable. Con 1.000 muertos no oficiales, con el segundo país con mayor fallecidos por millón de habitantes, con el país que más sanitarios contagiados hay. Un país donde nos han dicho que no hay que usar mascarillas, no porque no hicieran falta, sino porque como no habían, vamos a decirles que no las usen, no vaya a ser que nos metamos en un lío. O sea, y va el tío con toda su cara dura, se planta en el hemiciclo... Gestión merece un notable. Pero y no son cosas mucho más graves que todo eso. A mi punto de vista están, porque vamos a ver, el desconfinamiento ha llevado a la desconexión entre nosotros que somos y además a la desocialización, como decía al principio. En los niños está haciendo mucho daño. Un niño mucho pequeño es un daño terrible. Hace falta una ley de educación. Hombre, lo que más equilibra siempre una sociedad es la educación, es lo que quita desigualdades. Permitidme una cosa que os voy a contar que me ha pasado hoy al respecto de lo que decís de los niños. Hoy he llevado a mi hijo a que le viera un oftalmólogo en un hospital, pues tiene gafas, evidentemente me ha dicho que necesita aumentarle la vista y que lleva visto en los últimos 4 días, hoy es 21, pues algo así, casi, dice, no llegará a 100 niños. Todos, el 100%, han empeorado de la vista y demás por el tema de estar en casa con las tablets, con las plates y con las... No, porque no miran a distancia, porque cuando tú sales por la calle o estás en el patio del cole, fijas la vista en el horizonte. En todo. En casa, pues las cosas están a 2 metros. Me lo ha dicho. Tengo un amigo oftalmólogo que quería contarnos esto, Fran. Pues claro, ya le estáis diciendo, por favor, que venga, porque me parece gravísimo lo que les está pasando a los niños y nadie los defiende, nadie habla por ellos. Y ojo, están todos callados. Y no solo la vista, el comportamiento también, ¿eh?
que los niños empezaron muy bien porque estaban muy felices de estar en casa con sus papás todo el día, que es algo que no podían hacer habitualmente, pero yo con los padres con los que voy hablando últimamente, las últimas semanas los niños ya están siendo muy duras. Claro, ya se convierten en reyes de la casa y tienen que estar socializados para saber dar y recibir. Pero es verdad que la gimnasia del globo ocular es necesaria, y en las personas mayores lo necesario que es mirar a la lejanía, porque si no la presbicia es que te deja ya ciego, porque hay que mirar lejos de vez en cuando y tal. Bien. ¿Por qué se ha cebado esto en las personas mayores? Es que no lo acabo de entender. No acabo de entender esto por qué. Es que no se ha averiguado, nadie me lo dice. O sea, vamos a ver, es que no se han podido hacer necropsias porque estamos muy ocupados con atender a los afectados. Y ahora que se están empezando a hacer, pues resulta que hay dicen que era muy grave para los que tenían algunas patologías asociadas. Bueno, y para los que tenían más de 70 años también. Bueno, pero a partir de ahí sí, hay personas que tienen 70 años que están con plena energía, con plena vitalidad, con unos análisis perfectos, y sin embargo han cogido el virus y han tenido por dentro unas lesiones que no tenían antes, que eran como... Es que no tienen Marisol, el engaño aquí... Marisol, aquí el engaño empieza por decirnos ya simplemente que nadie se preocupe de esto, que va a haber pocos contagios y que es como una gripe. Entonces, esa es la primera irresponsabilidad que tiene el gobierno, porque esto ni ha sido como una gripe, ni ha sido lo que es. Aquí hay muchos sectores de la población afectados a nivel emocional, económico y físico, y nadie les está defendiendo. Yo no oigo al presidente del gobierno que diga voy a defender a los niños o voy a tomar medidas para los niños. Al contrario, parece que los niños molestan, que son una vez... a las personas mayores se les deja solo salir 2 horas, luego solo a comprar. O sea, pero ¿en qué estado vivimos? ¿Y con qué clase de gentuza? ¿Y por qué no miramos, Fran, a otros países donde no han hecho un confinamiento tan intenso ni tan prolongado como el nuestro? ¿Por qué no miramos qué han hecho? Porque es que esto del confinamiento está llevando también a otras consecuencias que pueden ser, que están relacionadas, primero, con la pérdida de economía, con lo que eso conlleva, con la pérdida de la alegría de vivir, porque no segregamos los vertidos de esperanza, estamos hundidos. Entonces, nuestro organismo necesita esos vertidos de serotonina, de sustancias favorecedoras que alargan la vida, nos están quitando la vida. No solamente nos estamos parando al virus, es que estamos contrayendo, estando confinados. Y yo digo, ya nos hemos confinado, ahora que el tema está más relajado, pues vamos a dotarnos de protección para poder tener algo de esperanza. Os doy un dato, y Madrid está confinada. 5 infectados a día de ayer, ¿eh? 5. 5, ¿eh? Y Madrid está confinada. En Murcia, si esto no se le cae a nadie la cara de vergüenza, apaga y vámonos. Israel. Tiene unas consecuencias muy, muy, muy graves que además de la salud tienen que ver por la pérdida de la salud por el virus, tienen que ver con la pérdida de salud por otras circunstancias que están ahí, que están inducidas de alguna forma por esto, ¿no? Por esta situación. Y es lamentable. Yo, de verdad, cada día doy gracias a Dios por tener estos recursos mentales que de verdad me ayudan, y no le permito ni un momento a la desesperanza que se instale en mí, pero de verdad entiendo que otras personas que no se han trabajado tanto esto lo están pasando muy, muy, muy mal. Muy mal. Las he visto, además, personas que están yendo a centros de día, que estaban yendo con un principio de Alzheimer en los primeros estadios de la enfermedad, que eso con unas cuantas actividades y de los ejercicios que se hacen en los centros, pues se pega mucho la enfermedad, han pegado un bajón que es tan irreconocible en 2 meses de confinamiento. O sea, es que no solamente van a fallecer por enfisema pulmonar, es que van a fallecer porque se les han agravado estas patologías que tenían, que eran leves, muy leves. Bueno, mucha gente ha tenido que aplazar intervenciones y tratamientos, han tenido que irlos aplazando porque estaban UCIs ocupadas, y si tenían que hacer una cirugía
y calculaban que la UCI iban a necesitar después UCI para 2 o 3 días, pues han dicho, oye, pues esta operación si la podemos posponer, pues la posponemos. Y eso es un problema, porque todo el mundo sabe que cualquier enfermedad, cuanto antes se empiece a tratar, es mucho mejor. Y estabas hablando ya no solamente del estado de ánimo y demás, sino mucha gente aunque esté en casa, esté en ERTE y aunque no haya cobrado, pues se cree que cuando acabe el ERTE y el confinamiento se levante, va a volver a su puesto de trabajo. No se han dado cuenta de que la mitad de los puestos de trabajo de esos ERTEs, como poco, van a desaparecer. O sea, no van a tener un trabajo al que volver. Entonces, Claro. y aquí sí que vamos a empezar a ver consecuencias serias, pero serias de verdad, porque claro, mucha gente va a decir, el español en líneas generales no tiene ahorros que le permitan vivir más de 2 o 3 meses. Por desgracia, ojalá fuera de otra manera, pero Y a veces menos. Yo, al hilo de lo que contabais los dos, yo puedo entender, y creo que cualquier persona razonable, que cuando una UCI está llena por esta circunstancia, evidentemente, pues hay que callarse. Pero relacionado a la gestión de esto, a la gestión política, es decir, de los malos desconfinamientos y confinamientos que hemos tenido, como bien decís, surgen otras patologías que no tienen nada que ver a lo mejor con entrar en una UCI ya directamente, pero sí con que alguien pase de estar bien a estar mal o a estar muy mal. Y eso sí que son temas políticos que, ¿por qué no se ha dejado salir a la gente de otra manera? ¿Por qué no se ha dejado salir a las familias? Porque una familia junta en un parque no contagia, ¿verdad? Porque una familia junta en una... ¿Por qué no se puede salir a partir de las 11? ¿Por qué no se puede salir a partir de las 11? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? No, esto es no un experimento para saber hasta dónde aguantamos. Pues yo no eso sé, da mucha pena. De verdad, parece que, como decía mi abuela, parece que nos ha mirado un tuerto. Porque nosotros estábamos creciendo. Nos ha mirado quien nos ha mirado, chicos. Oye, Oriol Junqueras. Bueno, Oriol Junqueras tendrá mucho que decir, que yo, veréis, ya lo dijo Marisol. Oye, chicos, ha sido un placer. Se nos ha pasado el tiempo, Uy, qué pena, como con lo gusto que estoy con vosotros. Se nos ha ido ya. Marisol, muchísimas gracias. Te emplazamos para más adelante otro Reiniciando. Y cada vez que queráis. Encantada, de verdad. Oye, además te tengo que decir que estáis contribuyendo a que las personas mayores no seamos tan invisibles. O sea, que nuestra opinión cuente, que nosotros somos visibles. Que nuestra colaboración y nuestra contribución al mundo y a lo social es importantísima. No solamente para que con nuestra pensión podamos mantener a los que están parados, no. Es que y a vuestra experiencia, Marisol. Disculpa, pues nada. Pasa el tiempo. Un placer a los dos. Un placer a los dos. Gracias por hacerme tan feliz. Hasta luego.